Muy buenas tardes, hoy estamos con José Manuel Frías, un investigador y un escritor que ha escrito multitud de obras. Hoy nos va a hablar sobre un hecho que ocurrió en Tolosa ya por el año 1885 y que conmocionó a todo el pueblo. Se trata de un suceso que está relacionado con sectas, con un falso sacerdote que acudió al pueblo y unos rituales que terminaron pues con una masacre bastante grande. José Manuel Frías, muy buenas tardes ante todo. Hola, buenas tardes. Coméntanos un poquito qué ocurrió en esa fecha y en ese trágico suceso. Pues fíjate que es una historia que casi no la conocía nadie, o sea, estaba un poquito en la memoria popular del pueblo de Tolós, pero estaba casi olvidada y fíjate que estamos hablando del primer caso documentado en España de intento de suicidio colectivo. Nunca había ocurrido antes, por lo menos que estuviera documentado. El primer caso en el que se usa alucinógenos locales como es el beleño y la belladona, incluso el primer caso en el que se usa la hipnosis para manejar la mente humana. Estamos hablando de una época, finales del 19, en el que la hipnosis era una gran desconocida. En Francia o en Londres pues existían algunos conocimientos, pero muy pocos, aquí en España no. Y había personas que ya manejaban la mente humana. Entonces estaríamos hablando, para resumir, de una historia en la cual hay un grupo de personas perversas que estaban recorriendo diversos puntos de Andalucía intentando engañar a la gente, ¿no? Engañarlo, hablando sobre todo del fin del mundo. Era una época en la que había muchas revueltas políticas, la guerra de Cuba, una época en la que había muchísimos terremotos y eso servía para que esta secta de alguna forma convenciera a la gente de que eso eran señales del fin del mundo, ¿no? Además se acercaba también un cambio de siglo, ¿no? Entonces decían a las personas que venía ese fin del mundo y que por lo tanto tenían que deshacerse de sus bienes materiales para subir más livianos al cielo, bienes materiales que ellos se escondían, ¿no? Entonces esta secta empezó a actuar por diferentes pueblos de Andalucía. Tengo constancia de que este falso sacerdote estuvo en varios pueblos, pero en Tolós se le fue la mano, ¿no? En Tolós actuó este falso sacerdote, actuó la dueña de la secta, Teresa Villalobos, me parece que se llamaba, o Villatoros, y también un señor llamado Mateo Gallego, que era un experto en hipnosis, ¿no? Que conseguía, como digo, controlar la mente humana, ¿no? Entonces llevaron una serie de elementos que sirvieron para fanatizar a la gente, como era por ejemplo el caso de un Cristo en tamaño natural que aterraba a todo aquel que lo veía, una obra que se llamaba El amante de Jesucristo, que no sabemos qué tipo de información tenía porque se perdió, se ve que era un manuscrito y solamente existía ese, y bueno, empiezan a fanatizar a la gente de tal manera que finalmente ocurre lo que se conoce como la Noche de los Iluminados. ¿Qué ocurrió esa noche? Pues bien, que una serie de personas del pueblo, prácticamente la mitad de la población, porque estamos hablando de una época en la que había muy poquitos habitantes, se reúnen en mitad del campo, en la zona de Río Verde, hacen una hoguera. En esa hoguera ponen una olla llena de un líquido que además tenía vertido beleño, con lo cual empezó a emanar una serie de gases alucinógenos. Y bueno, lo que ocurre a continuación yo creo que era digno de película, vaya, digno de película de terror además, ¿no? Empezaron a clavarse cuchillos unos a otros, se arrancaban el cabello a tirones, como vieron además que no podían suicidarse, porque ellos lo que pretendían era eso, era suicidarse antes de tiempo, o sea, morir antes de que fuera ese fin del mundo. Al intentar clavarse los cuchillos veían que les dolía, que no podían, ¿no? Y entonces una de las más fanáticas miembros de ese grupo, que era Micaela Merchambera, tiene una idea que es la de despellejarse vivos. Entonces cogen grandes cuchillos y empiezan unos a otros a despellejarse. Aquello era un caudal de sangre e incluso intentaron lanzar a un niño pequeño a las llamas y bueno, cuando ya estaban todos casi moribundos, estaba ya amaneciendo, hubo la suerte de que uno de aquellos iluminados, como se les conoció en aquel entonces, sale corriendo, avisa a la Guardia Civil y la Guardia Civil llega en el momento preciso, ¿no? Porque además yo creo que hubieran muerto prácticamente todos, ¿no? En ese momento detienen a las personas y se produce un juicio que sería muy conocido como el juicio de los iluminados, ¿no? Un juicio en el cual además se practica la hipnosis por parte de los miembros del jurado para ver si realmente las personas que estaban imputadas habían sido sugestionadas por medio de la hipnosis. O sea, es el primer caso también en la historia de España, en la historia de la justicia española, en el cual dentro de un juicio se practica la hipnosis como prueba pericial para ver si aquellas personas habían sido fanatizadas por medio de la hipnosis. O sea, una serie de acontecimientos que yo creo que han sido únicos en España y que han convertido a Tolós en el punto de mira, sobre todo en el pasado, claro. El supuesto sacerdote, que al final se descubrió que simplemente era un preso que se había escapado de la cárcel de Granada, se basaba sobre todo, o él se apoyaba mucho en 4 pilares, de ahí que tú hayas llamado a tu libro sobre esta investigación Las 4 columnas. ¿Quién eran estas 4 columnas?
Bueno, él era tan inteligente que cuando llegaba a un pueblo, tú sabes que incluso hoy día, pero sobre todo en el pasado, la gente de los pueblos son muy recelosas recelosas con la gente de fuera, con los que vienen, con los forasteros, ¿no? Entonces, este hombre lo que hacía era tomar confianza con una serie de personas muy conocidas en el pueblo, las más populares, para de esa forma llegar a los demás, ¿no? Y en este pueblo lo hizo precisamente con 4 mujeres. No recuerdo bien los nombres, estaba Micaela Merchambera, estaba Jerónima Pato y había otras 2 señoras más. O sea, elige a esas 4 mujeres para de alguna manera, a través de ellas, que eso fuera el trampolín para llegar al resto del pueblo, ¿no? Y a esas 4 mujeres les pone el nombre de las 4 columnas, así aparece además en los documentos del juicio oral que se realizó, ¿no? Y a través de ellas, pues, comienza a hacer una serie de, no rituales, sino casi reuniones religiosas en la casa de una de ellas, precisamente me parece que era la casa de Micaela, y ahí pues se reunían, empezaba a fanatizarlos, cuenta la gente en ese juicio oral que de vez en cuando llegaba este tal Mateo y se encerraba con cada una de las personas, hombres y mujeres por separado en una habitación. Se supone que ahí era donde comenzaba a hipnotizarlos para que fueran fanatizándolos poco a poco, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una historia alucinante, ¿no? Una vez que se produce el juicio, algo que a mí me preocupó bastante cuando conocí la historia, es que se culpa a los que realmente fueron inocentes, o sea, se culpa a los iluminados, a esas personas, a esos lugareños del pueblo de Toló, que no habían tenido culpa de nada. Su única culpa era ser habitantes de una población aislada, que no tenían mucho acceso con el exterior, con lo cual era gente un poquito más inocente o más inculta, según en qué sentido, ¿no? Porque también era gente de campo y tenía mucho más conocimiento del campo que la gente de ciudad, pero podíamos hablar de personas que no tenían mucho relación con lo que es el mundo exterior, entre comillas, ¿no? Entonces simplemente se dejaron engañar porque pensaban que esos conocimientos que traían de fuera eran reales, ¿no? Entonces estaríamos hablando de personas inocentes que incluso perdieron sus casas porque les pegaron fuego a las casas cuando se produce ese intento de suicidio, quemaron todas sus pertenencias y encima la justicia va y los culpa y los pone de culpables y pasan algunos días en el calabozo, hay multas económicas y a los auténticos culpables, como era esta Teresa Villatoros que habitaba en una casa de la barriada del Perchel, en Málaga capital, ahí tenía su centro esotérico, espiritista, y a ella no se le busca en ningún momento y aparece la dirección en el juicio oral. A este padre José, que era un preso que ya había estado en varias cárceles, entre ellas en Granada, en Ceuta, tampoco se le intenta localizar en ningún momento, algo que me pareció bastante extraño, y por eso yo con el libro lo que pretendía, además de dar a conocer una de las grandes incógnitas de Málaga, era también el intentar reivindicar la inocencia de aquellas personas, de aquellos iluminados que fueron, como te digo, el punto de mira de toda España, ¿no? Eran los locos, según toda España, y no es así. Fueron personas totalmente engañadas, embaucadas por unos personajes que nunca fueron buscados por la justicia. Y ese padre José, después de marchar de Tolos, empezó a recorrer de diferentes pueblos, engañando también a la gente, ¿no? Y de hecho hay algo que cuento en el libro, en la última parte, que creo que es así, aunque tampoco está verificado 100%, y es que hay un pueblo en la Sarquía malagueña, la comarca de la Sarquía, que se llama Arenas, y Arenas tiene una pedanía que se llama Deimalos. Bien, en esa pedanía la memoria oral recuerda que por una época cercana a la de los iluminados de Tolos, quizás algunos años después, aparece un falso sacerdote que llega al pueblo, que dice que lo ha enviado el obispado de Málaga, cosa que era mentira, y poco a poco empieza a engañar a la gente, y empiezan a desaparecer objetos de valor, y empiezan a embaucar a aquellos lugareños pidiéndoles dinero, ¿no? Pero claro, llegó un punto en el que incluso este falso sacerdote empieza a mantener relaciones sexuales con casi todas las mujeres del pueblo, cosa que fue ya el remate. Entonces se supone que los hombres de aquel pueblo asesinan a este falso sacerdote y lo encierran en lo emparedan en un muro que todavía existe además, que tapona una de las partes de la iglesia y que está en un callejón muy estrecho. Tú pasas por ese callejón y ves perfectamente el muro que está taponando y que es totalmente antiestético, o sea, se ve que es totalmente artificial. Yo tengo la sospecha o casi la certeza de que aquel falso sacerdote era el mismo padre José. Las características eran las mismas. Estamos hablando además de la misma época y un comportamiento muy, muy similar. Y parece ser que tuvo ese final merecido además, ¿no? de ser asesinado por una serie de personas que se sintieron engañadas. Y dicen además que en ese sitio, en ese lugar al que llaman el Rincón de las Ánimas, ocurren fenómenos extraños. Por la noche empiezan a ocurrir cosas pues como escucharse voces, ruidos extraños, golpes, y hay un lugareño que murió ya hace tiempo que intentó ver lo que había ahí dentro, ver si realmente se encontraba
encontraba ese falso sacerdote. Empezó a excavar por la parte superior y dice que salió una mano que lo agarró del cuello y que lo zarandeó un poco y le dijo: esto te pasa por me tomen todo, ¿no? Este hombre salió corriendo, dejó allí las herramientas y bueno, quedó un poco como historia popular, ¿no? Pero bueno, aquello ya se tapó por completo y no sabemos a día de hoy si realmente estará ahí, como se decía, ese cuerpo de aquel falso sacerdote, que para mí es el Padre José. Pues esta es un poquito la historia de los iluminados de Tolosa. Imagino que, bueno, para terminar te voy a hacer una pregunta. Me comentabas que en esa investigación encontraste también mucha resistencia por parte de los habitantes de Tolosa para contarte esta historia. ¿Crees que la herida esa está curada ya? Hombre, yo he intentado curarla con el libro, lo que pasa es que había personas que durante la investigación se resistieron un poco a hablar, es normal, es una historia que levantó muchísima polvareda en aquella época y hombre, la verdad es que les costó hablar, ¿no? Yo creo que hoy día, por lo menos para los que hayan leído el libro y lo hayan entendido, la herida está curada, o sea, el libro está prologado por el propio alcalde del pueblo y bueno, hay mucha gente que ha colaborado y entiende que el libro saca a la luz a los verdaderos culpables y reivindica la inocencia de la gente de Tolós, ¿no? Aún así, fíjate que hay un 5% de habitantes del pueblo que siguen pensando que ese libro nunca debería de haber salido a la luz. Pero bueno, yo pienso que o bien no han leído el libro o si lo han leído no lo han entendido, ¿no? Porque yo lo que hago ahí, como digo, es precisamente sanar esa herida, ¿no? Reivindicar la inocencia del pueblo de Tolós y culpar a los auténticos culpables, que fueron personas que no tenían nada que ver con el pueblo. Pues con esa reivindicación nos quedamos y bueno, ya por hoy terminamos. José, muchísimas gracias por esta entrevista, por habernos mostrado un poquillo lo que ocurrió en aquel pueblo, aquella trágica historia y bueno, esperamos contar contigo para la próxima vez. Muy bien, cuando tú quieras. Muchas gracias.